Hola, apasionados de las telenovelas turcas y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta por aquí. Hoy nos sumergiremos de lleno en un universo de intrigas, pasiones desbordantes y, por supuesto, mucho drama. Vamos a explorar esas situaciones que nos hacen suspirar profundamente, pero que también nos dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Específicamente nos adentraremos en esos momentos cruciales donde un simple regalo puede convertirse en la chispa que incendia una tormenta entre nuestras parejas favoritas de las series turcas. Y por supuesto analizaremos a fondo el caso del famoso collar de Hande y el impacto que tuvo, o se rumorea que tuvo, en su relación con Kerem. Pero antes de sumergirnos por completo en este torbellino de emociones, si eres nuevo por aquí, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos y análisis detallados de tus series turcas preferidas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano, a lo que nos truje. Comencemos por el principio porque aunque el caso del collar de Hande y Kerem es el que encendió la chispa para la creación de este vídeo, no es ni de lejos el único ejemplo en el extenso mundo de las series turcas donde un regalo aparentemente inocente desata una crisis de proporciones épicas. Para entender a la perfección de qué va todo esto, quiero que juntos hagamos un breve, pero revelador, recorrido por otras producciones que nos han mostrado con creces cómo un detalle, en apariencia trivial, puede transformarse en un verdadero campo de batalla emocional. Y luego, por supuesto, desglosaremos con lupa la tormenta perfecta que se cernía sobre Kerem y Hande. La primera serie que me viene a la mente y que quiero mencionarles es la encantadora Erkenci-Kuş, también conocida en algunos lugares como Pájaro Madrugador. Esta es una comedia romántica que estoy segura, todos amamos por su frescura y encanto. Pero como bien sabemos, incluso en las comedias hay un espacio reservado para el drama, para esos giros inesperados que nos dejan con el corazón en un puño. Los protagonistas, la carismática Sanem y el apuesto Can, tienen una química explosiva que traspasa la pantalla. Su relación está llena de altibajos como una montaña rusa de emociones, y en este contexto, un regalo que a simple vista podría parecer perfecto, como una prenda de ropa cuidadosamente escogida o un objeto personal con un significado especial, a menudo se convierte en un recordatorio doloroso de malentendidos pasados o de la persistente incapacidad para comunicarse de manera efectiva. Los regalos, aunque cargados de buenas intenciones, pueden revelar inseguridades latentes y desconfianzas profundas que creíamos superadas. Esta serie nos recuerda con cada episodio que el verdadero valor de un regalo no reside en su precio o en su apariencia, sino en el significado profundo que le otorgamos, en la emoción que transmite. Y claro, si ese significado está contaminado por dudas, recelos o viejos rencores, la catástrofe emocional está prácticamente asegurada. Los actores principales, la talentosa Demet Özdemir y el galán Can Yaman, nos regalaron una conexión en pantalla tan palpable, tan real, que muchos fans se dejaron llevar por la magia y creyeron que su amor trascendía la ficción, convirtiéndose en una relación de la vida real. El género de la serie es, como mencioné antes, comedia romántica, pero con un toque de drama que nos mantiene al borde del asiento, anticipando el siguiente giro en la trama. Erkenci-Kuş es un claro ejemplo de cómo los regalos, en lugar de unir corazones, pueden crear una brecha cada vez más grande entre los protagonistas. Ahora, viajemos a un universo dramático completamente diferente al de la desgarradora Karasevda, o Amor Eterno. Aquí los regalos adquieren una connotación más compleja, convirtiéndose en un arma de doble filo. La historia de amor imposible entre Kemal y Nihan es un torbellino de emociones intensas, una montaña rusa que nos lleva de la felicidad absoluta a la desesperación más profunda. Si bien al principio los regalos simbolizan el amor puro e ideal que se profesan los protagonistas, a medida que la serie avanza y la trama se complica, los regalos se transforman en símbolos de poder, manipulación e incluso traición. Ya no son gestos espontáneos de afecto, sino herramientas para ejercer control o dolorosos recordatorios de todo lo que se ha perdido en el camino. Los protagonistas, interpretados magistralmente por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, nos regalan actuaciones llenas de matices y emociones que nos hacen sentir en carne propia el dolor y la angustia de sus personajes. La serie es un melodrama en estado puro, que nos muestra las crueles consecuencias de las decisiones que tomamos en el amor y en la vida. En Karasevda, los regalos son como espejos que reflejan el verdadero estado de la relación, y a veces, la imagen que se devuelve es tan dolorosa que nos deja sin aliento. Los regalos aquí no son solo objetos, son marcadores del tiempo, de la felicidad y el dolor,
testigos silenciosos de una historia de amor que luchó contra viento y marea, pero que finalmente sucumbió ante la adversidad. En esta serie somos testigos de una clara evolución de los regalos, de cómo pasan de ser muestras de un amor sincero a convertirse en recordatorios de traición y dolor. Siguiendo en esta línea de regalos que complican las cosas, tenemos la exitosa serie Senkalkam, conocida en España como Love is in the Air. En esta producción, la relación entre Eda y Serkan es un tanto peculiar desde el principio. Está llena de malentendidos hilarantes, juegos de seducción y, por supuesto, momentos muy románticos que nos hacen suspirar. Serkan al principio no es precisamente el hombre más sensible del planeta, y sus regalos suelen ser algo fríos o calculados, carentes de la emoción que Eda espera. Esto genera una tensión palpable entre ambos, ya que Eda valora enormemente los detalles y el significado emocional que se esconde detrás de cada regalo. Es en este contexto donde un regalo que no fue escogido con el corazón, sino con la cabeza, puede crear una brecha gigantesca entre los dos protagonistas. Los actores principales, la hermosa Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin, quienes, casualmente, son los que nos trajeron al tema principal de este vídeo, nos demuestran su gran química en pantalla, logrando que nos identifiquemos con las vivencias de sus personajes. El género de esta serie es comedia romántica, pero, como todas las buenas series turcas, tiene sus momentos de drama que nos hacen reflexionar sobre las relaciones de pareja y la importancia de la empatía. La serie explora cómo las diferencias en la forma de expresar el amor, en este caso a través de los regalos, pueden generar conflictos en la pareja. Un objeto material no puede comprar un sentimiento sincero, y eso es algo que Eda deja muy claro, especialmente cuando Serkan trata de compensar su falta de empatía con regalos caros y ostentosos. Ahora bien, llegamos al punto central de nuestro vídeo, al meollo del asunto, al famoso collar de Hande y su impacto en su relación con Kerem. Si bien la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fuera de la pantalla fue seguida de cerca por los fans y se había convertido en un romance de ensueño, un cuento de hadas hecho realidad, sabemos que la realidad puede ser muy diferente a lo que vemos en las redes sociales. Los rumores de ruptura comenzaron a sonar con fuerza en los medios y en las redes sociales, y uno de los detonantes de estos rumores, al menos según lo que se filtró, fue precisamente un regalo, un collar en particular. No voy a entrar en muchos detalles personales, pues este no es un programa de chismes del corazón, sino un espacio para analizar cómo el tema de los regalos puede influir en la dinámica de una relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero es innegable que los rumores sobre la relación entre Hande y Kerem se intensificaron a partir de un regalo que hizo que muchos se preguntaran si había una crisis en su paraíso, si el idilio perfecto que veíamos en las fotos y vídeos era solo una fachada. El regalo en cuestión, según se rumoreó, no era en sí el problema, sino la falta de comunicación y las dudas que generó. Es un ejemplo perfecto de cómo un regalo, sin la intención adecuada, puede convertirse en un símbolo de algo más profundo, como la falta de atención, el desinterés o la distancia emocional. Este caso nos recuerda, de manera muy elocuente, que un regalo no puede ser un sustituto del amor verdadero, ni tampoco una forma de tapar los problemas que deben ser resueltos a través del diálogo sincero y la empatía. El caso de Hande y Kerem es particularmente interesante porque muestra cómo el valor de un regalo no está en el objeto en sí, sino en el significado que le damos y en la intención con la que se entrega. No sabemos a ciencia cierta qué ocurrió realmente entre ellos, y no es nuestra intención juzgar o especular sobre su vida privada, pero sí podemos analizar cómo este tipo de situaciones, a menudo, nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre lo que esperamos de nuestra pareja, sobre la importancia de los pequeños detalles y de la comunicación honesta. La serie Senkalkam jugó un papel importante en este caso, porque los personajes de Eda y Serkan también experimentaron situaciones similares con regalos que no siempre fueron bien recibidos. La diferencia es que en la ficción siempre hay espacio para la reconciliación, mientras que en la vida real las cosas suelen ser mucho más complicadas. En otras series turcas también hemos visto casos similares, por ejemplo, en Mucize Doktor, la conmovedora serie del médico con autismo. Aunque el foco principal de la serie no es el romance, también se exploran las dinámicas de pareja y cómo las diferentes formas de expresar el amor, o la falta de él, pueden afectar la relación. Los regalos, por ejemplo, pueden ser interpretados como gestos de apoyo y comprensión, pero también como intentos de compensar errores o faltas de atención. La serie nos muestra que un regalo no es una solución a un problema de fondo, sino un complemento a una relación sana y estable. Los personajes principales, interpretados con gran sensibilidad por Tañer Olmez y Sinem Unsal,
logran transmitirnos de manera muy efectiva las dificultades y los desafíos que enfrentan sus personajes. Esta serie es un poco diferente a las que hemos estado mencionando, ya que el género es drama médico, pero aún así, también encontramos espacio para el amor y el desamor. La serie nos recuerda que todos, incluso aquellos con condiciones diferentes, merecen ser amados y valorados por lo que son, con sus virtudes y defectos. Podríamos pasar horas hablando sobre series turcas y sobre cómo los regalos se convierten en el centro de dramas increíbles, pero creo que ya hemos explorado varios ejemplos que nos ilustran muy bien este fenómeno. Hemos visto que un regalo, lejos de ser un simple objeto, puede ser un símbolo de amor, pero también de desconfianza, control o falta de interés. Lo importante al final no es el regalo en sí, sino el significado que le damos y la intención con la que lo entregamos. En resumen, hemos analizado cómo en series tan exitosas como Erkencikus, Karasevda, Senkalkapm y Mucize Doctor, los regalos son mucho más que simples objetos. Son detonantes de emociones intensas, símbolos de poder y a veces, un espejo que refleja el verdadero estado de una relación. También vimos cómo el caso del collar de Hande y Kerem nos hizo cuestionar lo que sucede detrás de las cámaras y cómo un regalo, aparentemente inocente, puede desatar una crisis en una relación que creíamos perfecta. Y la verdad es que tanto en la ficción como en la vida real, lo que realmente importa es el amor sincero, la comunicación abierta y la empatía. Y con esto llegamos al final de este vídeo, espero que les haya gustado tanto como a mí. Ha sido genial compartir con ustedes este análisis de regalos que nos dejan sin aliento en las series turcas. No se olviden de dejarme en los comentarios sus opiniones sobre las series que hemos mencionado y también cuál es su drama turco favorito. ¿Han visto algún caso similar al de Hande y Kerem en alguna otra serie? Me encanta leer sus comentarios. Y antes de despedirme los invito a que le den un like a este vídeo, lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.